Bienvenidos a Aprender Más. Vamos a comenzar a estudiar el teorema de Tales. Para ello voy a dibujar dos transversales, que son dos rectas que no tienen la misma dirección, cortadas por tres o más paralelas. Las paralelas no es necesario que mantengan la distancia entre ellas. Yo voy a dibujar dos que están próximas y una que está más separada. Observemos que entre las paralelas y las transversales quedan determinados puntos que yo voy a ponerle letras minúsculas para poder después, a partir de esto, formular el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si tres o más rectas paralelas se cortan por dos transversales, los segmentos determinados sobre una de ellas son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados sobre la otra. Vamos a observar acá que, por ejemplo, en esta transversal, que yo voy a llamar A, y esta es la transversal B, sobre la transversal A me quedaron determinados el segmento AB, el segmento BC, o yo podría tomar el segmento AC, y en la otra transversal me quedaron determinados el segmento DE, el EF y el DF. Entonces, recordemos lo que dice este teorema. Los segmentos determinados sobre una de las transversales son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados sobre la otra. Esto quiere decir que si yo tomo el segmento AB sobre la transversal A, tengo que tomar el segmento que le corresponde sobre la transversal B, es decir, el segmento de E. Y si me dice que son proporcionales, quiere decir que estos segmentos forman una proporción. Una proporción está formada por cuatro términos. Entonces, si yo de este lado tomo los segmentos de la transversal A y de este lado los segmentos de la transversal B, en la proporción me quedarían, por ejemplo, en la transversal A tomé el segmento AB y también podría tomar el segmento BC. Entonces, en la transversal B, si tomé el segmento AB y de este lado el segmento DE, cuando tomo el segmento BC en la transversal A, el segmento que le corresponde en la otra transversal es el EF. Esta proporción se arma de acuerdo a lo que yo tenga que calcular en el ejercicio. Podría armarme otra proporción diferente. Por ejemplo, siempre tomando a la izquierda los segmentos determinados en la transversal A. Si yo tomo el segmento AB y ahora tomo el segmento AC, veamos cuáles le corresponden en la transversal B. Si tomé el segmento AB, que es este, en la transversal B le corresponde el DE. Y cuando yo tomo el segmento AC, en la otra transversal le corresponde el segmento DF. Entonces yo armo la proporción de acuerdo a lo que necesite según las necesidades del ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde yo voy a colocar los datos del problema. Primero vamos a dibujar las transversales, cortadas por tres paralelas, y vamos a colocar los datos. Tenemos A, B y C, D, E y F. Y los datos que me ofrece el problema es que el segmento AB mide 1,3 centímetros, el segmento BC mide 4 centímetros, el segmento DE es el que yo quiero calcular,
le ponemos la letra X, y el segmento EF mide 4,5 centímetros. Para poder resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es plantearnos una proporción, de acuerdo a los datos que nos ofrece el problema. Entonces tenemos, sobre la transversal que vamos a llamar A, y esta la llamamos B, sobre esta transversal tenemos el segmento AB. Por lo tanto, sobre la transversal B, tenemos que utilizar el segmento que le corresponde entre las mismas paralelas, que es el DE. Vayamos armando la proporción. Entonces tenemos AB y en la otra transversal el segmento DE. Como tenemos que armar la proporción, nos fijamos el otro dato que tenemos en la misma transversal A. Recordemos que ponemos todos los segmentos de una transversal, por ejemplo, a la izquierda, y de la otra transversal a la derecha. Entonces, en la transversal A, el otro segmento que tenemos de dato es este, que es el BC. Por lo tanto, en la transversal B me corresponde utilizar el segmento EF. Una vez que tenemos armada la proporción, vamos a completar con los datos. Sabemos que AB mide 1,3 centímetros. BC mide 4 centímetros. El segmento DE es el que yo quiero calcular, vale X centímetros, y el segmento F mide 4,5 centímetros. Cuando tenemos una proporción, para poder resolverla, tenemos que aplicar la propiedad fundamental que decía que el producto de los medios, o sea 4 centímetros por X, es igual al producto de los extremos, que en este caso es 1,3 centímetros por 4,5 centímetros. Si tenemos calculadora, directamente podríamos resolver 1,3 por 4,5, que nos da 5,85, y si no tenemos calculadora lo podemos transformar en fracción y resolver la cuenta como fracciones. Si nosotros multiplicamos centímetro por centímetro, vamos a obtener centímetro cuadrado. Entonces, de este lado del igual, tendríamos 4 centímetros por X. Si yo quiero averiguar X, el 4 centímetros lo escribo dividiendo. Podemos escribirlo en forma de fracción, si quieren, o dividiendo. Es exactamente lo mismo. Yo lo escribo así para que vean esto. Si tenemos centímetro cuadrado en el numerador y centímetro en el denominador, cuando yo los divido, el resultado lo vamos a obtener en centímetros. Y tenemos que hacer 5,85 dividido 4. Esto nos da aproximadamente 1,46. Quiere decir que el segmento X en la otra transversal, en la transversal B, mide 1,46 centímetros. Hagamos otro ejercicio. En todos estos ejercicios yo voy a dibujar 3 paralelas, pero podrían ser más. Podrían ser 4 o 5, de acuerdo a lo que necesitemos hallar en el problema. Tenemos las 3 paralelas y vamos a determinar los segmentos. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C, D, E y F. Muy bien. Los datos que nos dan son: AB mide 4 por X menos 1 centímetro. El DE mide 2 centímetros. El BC mide 6 por X más 1 centímetro. Y el EF mide 4 centímetros. A mí me piden hallar el valor de AB y de BC en esta figura. Entonces, vamos a plantearnos primero lo que dice el teorema de Tales. Tenemos, según nuestros datos, el segmento AB al que le va a corresponder el DE en la otra transversal. Entonces tenemos AB y DE.
Y luego tenemos el segmento BC y el EF. Entonces, BC y EF. Una vez que planteamos la proporción, reemplazamos y tendríamos 4 por X menos 1 centímetro. El segmento BC es 6 por X más 1 centímetro. Luego el de E es 2 centímetros y el EF es 4 centímetros. Lo que podríamos hacer acá es centímetro y centímetro simplificarlo y directamente trabajar con estos centímetros que aparecen en el 4x menos 1 o el 6x más 1 para no tener tantas unidades que nos molesten en la resolución. Entonces vamos a aplicar la propiedad de las proporciones, que dice que el producto de los medios, es decir 6 por x más 1 centímetro, por 2 es igual al producto de los extremos, 4x menos 1 centímetro por 4. Una vez que tenemos esto, recordemos que para poder resolver esta ecuación tenemos que aplicar la propiedad distributiva, 2 por 6x, 2 por 1 centímetro, 4 por 4x, 4 por 1 centímetro. Entonces, 6x por 2, 12x, más 1 centímetro por 2, 2 centímetros. 4x por 4, 16x. 1 por 4, 4 centímetros. Agrupamos las x de un lado de lo igual, los números del otro. 12x y estas 16x las escribo restando a la izquierda y los números a la derecha. El menos 4 centímetros lo vuelvo a copiar y este 2 centímetros lo escribo con la operación contraria a la derecha. Entonces tenemos 12x menos 16x menos 4x. Y menos 4 menos 2 es menos 6 centímetros. Ahora, el menos 4 lo escribo dividiendo y tenemos el valor de x, que es 1,5 centímetros positivo. Yo hallé el valor de x, pero el problema me decía que tenía que calcular cuánto valía el segmento AB y cuánto valía el segmento BC. Por lo tanto, el segmento AB va a ser igual a, fíjense que es 4 por x menos 1 centímetro, entonces 4 por el valor que me dio la x, que es 1,5 centímetros, menos 1 centímetro. 4 por 1,5 son 6, menos 1, 5 centímetros. Ese es el valor de AB. Y el valor del segmento BC es 6 por x, que me dio 1,5, menos 1 centímetro. Y tenemos 6 por 1,5 es 9, menos 1, 8 centímetros. Por lo tanto, ya obtuvimos el valor de AB y de BC, que era lo que me pedía el ejercicio. Vamos a resolver un ejercicio más. Entonces tenemos, otra vez le ponemos, estas letras podrían ser otras, pero bueno, para generalizar utilizamos siempre las mismas. Esto es E. Y tenemos de dato que el segmento AB mide X, el segmento BC es 3X menos 21 centímetros, el segmento DE mide 8 y después me dan como dato que el segmento EF mide 18 centímetros. Entonces vamos armándonos primero la proporción y veamos lo siguiente. Yo tengo de dato AB, por lo tanto en la otra transversal me corresponde DE. AB y en la otra transversal DE. Sigamos mirando los datos. Yo tengo en la transversal el segmento BC. Por lo tanto, en la otra transversal me correspondería EF.
pero yo no tengo de dato EF, tengo cuánto mide DF. Entonces, pensemos lo siguiente, si el segmento DE mide 8 y el segmento DF mide 18, quiere decir que el segmento EF va a medir 18 centímetros menos 8 centímetros. Quiere decir que el segmento F va a medir 10 centímetros. Por lo tanto, nosotros utilizamos los datos que necesitamos para que la proporción nos quede con el teorema de Tales. Una vez que calculamos los segmentos que necesitábamos, comenzamos a reemplazar. Entonces, tenemos segmento AB, X, segmento BC, 3 por X menos 21 centímetros. Luego dice segmento DE, 8 centímetros. Y tenemos en la proporción el segmento EF, que es el que nosotros calculamos recién, 10 centímetros. ¿Qué hacemos ahora? Simplificamos los centímetros y utilizamos la propiedad de las proporciones. Entonces, el producto de los medios, 3x menos 21 centímetros por 8, es igual al producto de los extremos, x por 10. Y aplicamos la propiedad distributiva en este paréntesis y resolvemos. 3x por 8 son 24x. 21 centímetros por 8 son 168 centímetros. Y tenemos del otro lado del igual, x por 10, 10x. Agrupamos las x a la izquierda, los números a la derecha. Entonces tenemos 24x menos 10x es igual a 168 centímetros positivo. Ya que este que está restando lo escribo del otro lado del igual con la operación contraria, que es sumar. 24x menos 10x son 14x. Y acá tenemos 168 centímetros. Por lo tanto, x va a ser igual a 168 dividido 14. Esto nos da 12 centímetros. Una vez que hallé x, el problema decía calcular los segmentos que correspondan. Entonces tenemos el segmento AB es igual a x. Por lo tanto, mi x me dio 12 centímetros. Entonces AB va a ser igual a 12 centímetros. Y el segmento BC era 3 por el valor de x menos 21 centímetros. Entonces es 3 por 12 menos 21. 3 por 12 es 36 menos 21, 15 centímetros. Y ya tenemos el valor de los dos segmentos que nos solicitaban. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hoy. Planteamos primero el teorema de Tales, donde aparecen dos transversales cortadas por tres somas paralelas, y vimos que los segmentos que quedaban determinados en una de las transversales eran siempre proporcionales a los segmentos que quedaban formados en la otra transversal. Luego resolvimos un primer ejercicio simple donde teníamos solamente que hallar un segmento al que le pusimos x y armamos nuestra proporción de acuerdo a los datos que teníamos. En un ejercicio un poco más avanzado, donde un segmento estaba determinado por una resta o una suma donde teníamos que hallar además la x, armamos nuestra proporción, hallamos x y luego el valor de x lo reemplazamos donde aparecía x en cada segmento y obtuvimos el valor que le correspondía. Espero que lo hayan entendido y van a quedar más ejercicios en la parte de ejercicios optativos para poder resolver. Hasta la próxima.